Bienvenidas y bienvenidos a El Mich News, el espacio donde ponemos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la penumbra y donde cada historia tiene un impacto directo en la vida cotidiana de quienes nos ven. Hoy vamos a recorrer un mapa de temas que va desde los últimos movimientos de la ciencia y la cultura hasta los abusos de poder que se esconden detrás de decisiones políticas sobre algo tan básico como el agua que sale de tu llave. A lo largo de esta emisión hablaremos de avances tecnológicos que cambian la manera en que usamos nuestras computadoras, de hallazgos científicos que reescriben lo que sabemos del universo y de la salud mental, pero también de las formas en que la cultura, la música, la literatura y la cocina se convierten en espacios de resistencia, memoria y transformación social. Cada nota está pensada para darte contexto, no solo datos. ¿Por qué una actualización de Microsoft incomoda a millones de usuarios? ¿Qué significa que un rover encuentre un meteorito metálico en Marte? ¿O cómo un proyecto gastronómico en el centro histórico de la Ciudad de México convierte el desperdicio de comida en oportunidades de vida? Todo eso desembocará en la investigación central de esta edición, el huachicol del agua, la privatización disfrazada, los contratos opacos y los políticos que juegan con el recurso más esencial, mientras comunidades completas quedan al margen. Quédate, porque la información que vas a escuchar hoy no solo busca informarte, sino darte herramientas para exigir, participar y defender lo que te corresponde. Aquí, en el Michigan News, lo que está en juego es tu derecho a entender el país en el que vives y a partir de esa comprensión, decidir cómo quieres transformarlo. Ciencia y tecnología. En el Michigan News abrimos este primer bloque científico con un tema que muchos han sentido en carne propia, de un día para otro. Ese activador milagroso que permitía usar Windows y Office sin pagar licencia dejó de funcionar. La última actualización de noviembre de 2025 cerró la vía KMS38, uno de los métodos pirata más usados en el mundo para emular servidores corporativos de activación, dejando a miles de equipos con la marca de agua pidiendo una licencia genuina o con mensajes insistentes para regularizarse. Más allá del enojo inmediato de quienes se quedaron sin suite ofimática operativa, el movimiento de Microsoft marca un giro claro. La empresa ya no solo persigue grandes redes de distribución ilegal, también está apretando a los usuarios finales que durante años normalizaron la idea de que Windows se arregla con un activador. El endurecimiento llega en un contexto donde la compañía empuja cada vez más hacia modelos de suscripción y telemetría constante, donde la licencia no es solo un pago, sino una llave que define qué tanto control tienes realmente sobre tu propia computadora. En paralelo, mientras algunos ven cómo se cierra la puerta de la piratería tradicional, Google prepara un cambio de escenario con Aluminium OS, un sistema operativo basado en Android que nace con una ambición clara: competir de frente con Windows y macOS en el terreno de las computadoras, no solo en móviles. Filtraciones recientes y reportes de prensa describen a Aluminium OS como una plataforma todo en uno donde la inteligencia artificial Gemini se integra en el núcleo mismo del sistema, ofreciendo asistentes contextuales, automatización y funciones avanzadas de voz y traducción en tiempo real. El objetivo es lograr esa convergencia que durante años fue promesa y nunca cuajó del todo, que un mismo entorno sirva para teléfonos, tablets, portátiles, mini PC y equipos de escritorio, con Android como base, pero adaptado a pantallas grandes y tareas profesionales. Para México y América Latina, esto abre un escenario interesante. Si los fabricantes logran sacar dispositivos más accesibles con este sistema, podría haber una alternativa legal y relativamente económica frente al costo de licencias tradicionales, aunque también implica depender aún más de servicios en la nube y de decisiones tomadas desde Silicon Valley. Y mientras las grandes tecnológicas reordenan quién controla los sistemas, en los laboratorios se redefine cómo se transmitirá la información del futuro. Un equipo de la Universidad de Stuttgart anunció en Nature Communications que logró teletransportar un estado cuántico entre fotones generados por dos puntos cuánticos distintos, conectados por unos 10 metros de fibra óptica convencional. No se trata de desaparecer materia como en la ciencia ficción, sino de transferir la información cuántica de un fotón a otro con una fidelidad superior al 70%, usando fuentes de luz diferentes que hasta ahora no se habían podido sincronizar a ese nivel. La clave fue fabricar puntos cuánticos extremadamente uniformes y usar convertidores de frecuencia que compensan las pequeñas diferencias entre los fotones, consiguiendo que se comporten como si vinieran de un mismo origen.
¿Por qué esto es relevante para quien nos ve desde casa? Porque ese tipo de experimentos son el paso previo a construir repetidores cuánticos que permitan redes de Internet cuántico seguras utilizando la infraestructura de fibra que ya existe, lo que a futuro podría traducirse en comunicaciones imposibles de espiar con las técnicas actuales. Así, en un mismo bloque, vemos tres capas de la misma disputa: el control del software que ya usamos, el sistema operativo que quiere reemplazarlo y la próxima generación de redes que redefinirá quién tiene la llave de la información. Literatura. En un panorama donde la conversación pública suele estar dominada por la inmediatez, la literatura sigue siendo uno de los pocos espacios donde es posible detenerse a pensar qué está pasando por dentro, en la mente, en la memoria y en la forma en que narramos nuestro tiempo. Tata Gordon llega con Los sueños de Patanjali, una novela que él mismo define como un thriller metafísico y que construye un puente poco frecuente entre ciencia, misticismo y exploración de los límites de la percepción humana. La historia se mueve en territorios donde los sueños, la neurociencia, la filosofía de la India y la vida cotidiana se entrelazan, planteando preguntas incómodas que entendemos por realidad, hasta donde la mente puede ir más allá de lo que registran los sentidos, y cómo esos viajes interiores se cruzan con los dramas y secretos de personas que podrían vivir al lado de cualquiera. En un México saturado de datos, pero con poco tiempo para procesarlos, propuestas así recuerdan que la ficción puede ser laboratorio para las grandes preguntas que la agenda diaria no deja formular. Si el presente necesita metáforas nuevas, también necesita la memoria crítica de quienes ya contaron otros momentos de ruptura. Almudena Grandes, una de las voces centrales de la narrativa española contemporánea, levantó una obra que dialoga de forma directa con la historia reciente, desde la transición democrática hasta las heridas abiertas de la guerra civil y el franquismo, siempre desde personajes complejos y profundamente humanos. Sus novelas, como Malena es un nombre de tango o la serie Episodios de una guerra interminable, son importantes para la audiencia mexicana porque muestran cómo un país puede usar la ficción para procesar traumas colectivos que la política muchas veces intenta ocultar o simplificar. En sociedades atravesadas por violencia, duelo y disputas por la memoria, como la nuestra, leer a Grandes no es solo un ejercicio literario. Es un recordatorio de que la escritura puede convertirse en una forma de justicia simbólica cuando las instituciones se quedan cortas. Y si se habla de memoria y crítica, el nombre de Jorge Ibargüengoitia aparece como un faro inevitable. Este escritor y periodista mexicano convirtió la sátira en una herramienta quirúrgica para desnudar los vicios de la clase política y de la propia sociedad, retratando el país no desde la solemnidad, sino desde un humor tan ácido que incomoda incluso décadas después. Obras como Los relámpagos de agosto, Las muertas o Los pasos de López desmontan mitos de la revolución, del poder local y de las pequeñas corrupciones cotidianas, mostrando cómo el abuso no siempre se presenta como gran escándalo, sino como costumbre aceptada. Para una audiencia que vive hoy nuevos capítulos de corrupción, violencia e impunidad, releer a Ibargüengoitia es una forma de entrenar la mirada, aprender a detectar el absurdo en el discurso oficial, a no tragarse la épica de cartón y a entender que la ironía también es un arma política. Así, entre el thriller metafísico de Gordon, la memoria histórica de Almudena Grandes y la sátira demoledora de Ibargüengoitia, este bloque de literatura se convierte en un espejo múltiple de lo que somos y de lo que todavía nos cuesta nombrar. Música.
Cine. En el cine, la memoria se fija no solo en las películas, sino en los gestos simbólicos que la industria concede, a veces tarde, a quienes cambiaron la forma de mirar la pantalla. Esa es la dimensión del homenaje póstumo a Chadwick Boseman, quien recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 20 de noviembre de 2025, 4 años después de su muerte por cáncer de colon. La estrella está colocada cerca del Dolby Theater, el mismo espacio donde en 2018 celebró el estreno mundial de Black Panther, y la ceremonia reunió a familiares, colegas como Viola Davis y Ryan Coogler, y fans que llevaron pancartas con el lema Wakanda Forever. Más allá del tributo emotivo, el reconocimiento consolida la figura de Boseman como un punto de inflexión en la representación afrodescendiente en el cine comercial, un actor que encarnó a Jackie Robinson, James Brown y T'Challa, y que abrió una conversación global sobre qué significa ver a un superhéroe negro al frente de una franquicia multimillonaria de Marvel. Si Boseman representa un nuevo canon de héroe, Ken Russell encarna lo contrario a la corrección y el molde fácil. Este director británico, activo sobre todo entre los años 60 y 80, se ganó fama de cineasta de culto por su estilo visual excesivo, barroco y deliberadamente transgresor. Películas como The Devils, basada en textos de Aldous Huxley y John Watting, provocaron tanta controversia que incluso sus propios estudios se resistieron a estrenarlas sin cortes, debido a la mezcla de erotismo, violencia y crítica frontal a la alianza entre Iglesia y Estado. Su adaptación de la ópera rock Tommy de The Who y títulos como Altered States mostraron que era posible llevar al cine mainstream imágenes cercanas al delirio, usando recursos formales radicales para hablar de fanatismo, fe, ciencia y alucinación. Para quienes hoy miran series y películas que juegan con el exceso visual, la huella de Russell está ahí, como un antecedente incómodo que abrió camino a esa libertad. 6-7. En la otra orilla del tono, pero igual de radical en su propuesta, está Claude Lanzmann. Este cineasta y periodista francés dedicó 11 años de su vida a realizar Shoah, un documental de 9 horas y media que transformó para siempre la forma de representar el Holocausto en el cine. Lanzmann renunció a las imágenes de archivo y optó por construir la película a partir de testimonios extensos de sobrevivientes, victimarios y testigos, filmados en los lugares donde ocurrieron los crímenes, lo que convierte cada plano en una confrontación directa con la memoria y el presente. Desde su estreno en 1985, Shoah es considerada una obra fundamental tanto en el campo histórico como en el cinematográfico, una especie de prueba de que el cine documental puede ser un acto de justicia simbólica cuando se toma el tiempo y el cuidado necesarios. En conjunto, la estrella de Boseman, la furia visual de Russell y la rigurosa sobriedad de Lanzmann dibujan un mapa del cine como herramienta para representar identidades, desafiar poderes y custodiar las historias que el olvido y la comodidad preferirían borrar. Teatro. En el teatro y la actuación, este bloque del Michigan News se detiene en 3 trayectorias que demuestran cómo la presencia en escena y en pantalla puede convertirse en una forma de memoria viva. Paulina García, nacida en Santiago de Chile en 1960, es actriz, directora y dramaturga, y se ha consolidado como una de las intérpretes más respetadas de América Latina, especialmente desde que ganó el Oso de Plata a Mejor Interpretación Femenina en la Berlinale 2013 por su papel en Gloria, de Sebastián Lelio. Su trabajo, que va del teatro a la televisión y el cine, se caracteriza por personajes que parecen vivir en una tensión constante entre fragilidad y resistencia, mujeres que cargan con biografías pesadas pero que nunca se reducen a víctimas, y esa complejidad la ha convertido en referencia obligada cuando se habla de actuación femenina en el cine latinoamericano contemporáneo. Para el público mexicano, su presencia en coproducciones regionales y festivales funciona como recordatorio de que la escena latinoamericana está profundamente conectada y que los debates sobre género, edad y representación atraviesan fronteras. En un registro muy distinto, pero igualmente intenso, aparece Sharlto Copley, actor y director sudafricano que saltó a la fama global con District 9. La cinta de ciencia ficción dirigida por Neil Blomkamp donde interpretó a Wikus van der Merwe, un burócrata torpe que termina convertido en símbolo de un sistema de apartheid extraterrestre. A partir de ahí, Capri se consolidó como un rostro frecuente del cine de género, encarnando personajes extremos y ambiguos en películas como Elysium, Chappie y Europa Report y el remake de Old Boy,
además de moverse con soltura entre héroes improbables y villanos inestables. Su carrera demuestra cómo un actor puede usar la ciencia ficción y la acción no solo como espectáculo, sino como campo para explorar temas de poder, deshumanización y violencia estructural, temas que resuenan con fuerza en países marcados por la desigualdad y la segregación, como Sudáfrica y muchas regiones de América Latina. El tercer vértice de este bloque lo ocupa Virginia Gutiérrez, figura clave para entender la historia de la actuación en México. Considerada una de las pioneras de la televisión nacional, participó en una de las primeras telenovelas producidas en el país, Abismos de Amor, en 1961, y desde entonces construyó una filmografía que atravesó décadas de cambios en la pantalla chica y el cine. Su presencia en producciones como Dicha Robada, María Mercedes, Huracán o La Otra hizo que varias generaciones la reconocieran como ese rostro familiar que acompañaba la vida cotidiana, al mismo tiempo que consolidaba una carrera sólida en teatro, donde también dejó huella. En tiempos donde la industria audiovisual mexicana busca nuevas formas de narrar y representar a sus protagonistas, recordar a Virginia Gutiérrez es recuperar una genealogía de actrices que sostuvieron, con oficio y constancia, buena parte del imaginario popular del país. Así, entre la sobriedad intensa de Paulina García, la fisicidad desbordada de Charlotte Copley y la trayectoria fundacional de Virginia Gutiérrez, este bloque muestra cómo la actuación, en todas sus plataformas, es también una forma de escribir la historia. Moda. En este bloque de El Michigan News, la moda se cruza de lleno con la nota roja y con la discusión sobre poder y lavado de imagen. La Fiscalía General de la República confirmó que investiga a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y actual dueño de la franquicia Miss Universo, por presuntos delitos de delincuencia organizada vinculados a huachicol, contrabando de combustible y tráfico de armas para grupos criminales, incluyendo organizaciones como el CJNG y la Unión Tepito. De acuerdo con investigaciones periodísticas y datos de la propia FGR, la red habría introducido hidrocarburos de forma ilegal desde Guatemala a través del río Usumacinta, para luego mover el combustible en pipas desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro, utilizando propiedades como bodegas y centros de operación, entre ellas inmuebles identificados como Quinta La Chingada y La Espuela, donde se aseguraron documentos y un disco duro con contratos ligados a BSE Combustibles, empresa señalada como pieza clave del esquema. El caso estalló en plena polémica por el triunfo de la mexicana Fátima Voz en Miss Universo, lo que disparó sospechas sobre la forma en que un certamen de belleza global puede convertirse en pantalla de respetabilidad para figuras empresariales bajo investigación penal. Mientras el glamour de los reflectores se tambalea, otro tipo de lujo, el del diseño autoral, sigue anclado a la construcción de símbolos menos estridentes, pero igual de potentes. Manolo Blahnik, nacido como Manuel Blahnik Rodríguez en 1942 en Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias, es uno de los diseñadores de calzado más influyentes del último medio siglo, fundador de la marca que lleva su nombre y referente absoluto del zapato de tacón concebido como pieza de autor. Desde que abrió su primera tienda Zapata en Londres en los años 70 y empezó a colaborar con diseñadores como Ozzy Clark, Blahnik construyó un imaginario en el que el zapato no es solo accesorio, sino protagonista de la silueta, con líneas reconocibles que han sido codificadas como sinónimo de sofisticación y deseo en el imaginario popular, especialmente a partir de su presencia recurrente en cine, revistas de moda y series de televisión. Su trabajo, que sigue produciéndose con un alto componente artesanal en talleres italianos, encarna esa idea de lujo que se legitima por historia, oficio y cuidado al detalle, muy distinta a la fastuosidad sospechosa que adquiere otro tono cuando se asocia a fortunas bajo lupa judicial. La tensión entre estos dos universos es el corazón del bloque. Por un lado, un empresario que habría usado su posición en el mundo del espectáculo y los certámenes internacionales para lavar reputación mientras operaba, según las autoridades, como parte de una red criminal de combustible y armas. Por el otro, un creador que ha convertido su nombre en sinónimo de diseño y ha sabido sostener un legado basado en la continuidad de una estética y una ética del trabajo minucioso. En un país como México, donde el lujo suele asociarse con impunidad y desigualdad, poner estas historias una junto a la otra ayuda a hacer una distinción necesaria. No todo glamour es igual.
Hay brillo que nace de procesos creativos largos, transparentes y rastreables, y hay brillo que solo sirve para desviar la mirada de los ductos, las pipas y las armas que circulan en la sombra. Entre la orden de aprehensión contra el dueño de Miss Universo y la trayectoria de Manolo Blahnik, la pregunta que queda para la audiencia es directa: cuando vemos un gran escenario, ¿sabemos realmente de dónde viene el dinero que lo sostiene y que se está tratando de ocultar detrás de cada espectáculo? Streaming. En el bloque de streaming de esta edición de El Michigan News, la nostalgia y la estrategia de plataforma se cruzan en una misma jugada: el regreso, ahora expandido, del universo de Chespirito. Mariano César, cabeza de contenidos de entretenimiento general para América Latina en Warner Bros. Discovery, confirmó que Max, antes HBO Max, prepara nuevas producciones centradas en personajes emblemáticos como Don Ramón y el Chapulín Colorado, tras el rendimiento extraordinario de la bioserie Chespirito, sin querer queriendo, que se convirtió en una de las producciones latinoamericanas de mayor alcance en la plataforma. La apuesta no es menor. Se trata de tomar figuras profundamente arraigadas en la memoria sentimental de México y buena parte de América Latina y trasladarlas a un lenguaje audiovisual pensado para audiencias que crecieron con el streaming, sin romper el vínculo con quienes conocieron estos personajes en la televisión abierta. Según adelantado en presentaciones recientes de Warner Bros. Discovery en Ciudad de México, Brasil y Argentina, habrá al menos dos ejes claros. Por un lado, una serie de acción real sobre Don Ramón, planteada como comedia con una sola cámara que busca explorar al personaje desde una mirada más cercana al adulto joven, manteniendo su humor clásico, pero con situaciones y ritmos narrativos contemporáneos. Por otro, una serie animada titulada El Colorado, que actualiza al Chapulín Colorado con una estética renovada, animación moderna y tramas que intentan dialogar con el imaginario actual de superhéroes sin perder el absurdo y la torpeza entrañable que definieron al personaje original. Ambas producciones estarán a cargo de THR3 Media Group y forman parte de una estrategia más amplia de Max para consolidar catálogos locales fuertes, al estilo de Ciudad de Dios o Como Agua para Chocolate, que no solo funcionen en sus países de origen, sino que viajen a nivel global como productos de identidad latinoamericana. Para el público mexicano, este movimiento abre varias preguntas y oportunidades al mismo tiempo. Por un lado, está el reto creativo de reimaginar a Chespirito y su universo sin caer en la simple copia, evitando que los nuevos proyectos se sientan como explotación nostálgica vacía. Por otro, la posibilidad de que una generación que conoce al Chavo del Ocho más por clips y memes que por emisiones completas se acerque a estos personajes desde relatos más complejos y serializados. En un ecosistema donde las grandes plataformas compiten por propiedad intelectual reconocible, el hecho de que Max apueste a largo plazo por un universo compartido de personajes creados en México habla de una toma de posición. El contenido latino no solo sirve para llenar catálogo, también puede comandar franquicias y generar conversación global cuando se le da presupuesto, promoción y libertad creativa. Para quienes nos ven, la clave será observar no solo el resultado en pantalla, sino qué tipo de humor, de crítica social y de mirada sobre la clase popular logran construir estas nuevas versiones de Don Ramón y el Chapulín en un país que ya no es el mismo que aparecía en la vecindad, pero que sigue reconociéndose en sus contradicciones. México. En este bloque de México y cultura, el Michigan News se detiene en una figura que convirtió el traje de charro en pasaporte cultural y en una cápsula que sintetiza la potencia simbólica del maíz en la Huasteca. El Charro González, personaje creado por José Emiliano González, se presenta como embajador de la cultura mexicana y ha construido una comunidad de millones de seguidores en redes sociales a partir de un principio claro: mostrar al mundo la diversidad de tradiciones, paisajes y oficios que sostienen la identidad del país. Con su sombrero negro, su indumentaria impecable y una narrativa que mezcla humor, orgullo y rigor histórico, ha sido reconocido incluso por el Congreso de la Ciudad de México como embajador turístico, y participa de campañas de Desert Mexico y de la marca País, llevando la imagen de un México profundo a escenarios tan lejanos como Italia, Qatar o Emiratos Árabes. Su contenido, que va desde recorridos por pueblos mágicos hasta piezas dedicadas al Día de Muertos, ha logrado un alcance anual de millones de personas,
convirtiendo las redes en una suerte de noticiero cultural paralelo que dialoga directamente con audiencias jóvenes. En ese mismo mapa de memoria viva se inscribe la cápsula de la Secretaría de Cultura dedicada a la 28 edición del Festival de la Huasteca, celebrada en Jalpan de Serra, Querétaro, bajo el eje Cuerpos de Maíz. Durante 4 días, más de 400 portadores de tradición huasteca, músicos, danzantes, cocineras, curanderas, poetas e improvisadores, se reunieron para honrar la relación entre el maíz y la vida cultural de la región, con más de 100 actividades que incluyeron danzas agrícolas, rituales vinculados al ciclo del cultivo, presentaciones de huapango, encuentros de medicina tradicional, exposiciones y venta de artesanías. La cápsula muestra cómo, en la Sierra Gorda queretana, el maíz deja de ser solo un cultivo para convertirse en cuerpo, territorio y memoria, una planta que es alimento, pero también calendario, ceremonia y música. Para la audiencia, este bloque pone frente a frente 2 formas complementarias de defensa cultural, la que se hace desde el algoritmo, con un creador como el Charro González que lleva las tradiciones al feed global, y la que se sostiene en el territorio, con festivales como el de la Huasteca donde comunidades enteras reafirman, en colectivo, que sin maíz no hay país. Fotografía. En el bloque de fotografía de esta edición del Michigan News, la cámara se convierte en una forma de pensar el caos y de tender puentes entre mundos. La exposición Materia Imperfecta de Yolanda Andrade, presentada en el Centro Cultural Clavijero de Morelia como parte del Festival Tragaluz 2025, propone mirar la ciudad no como escenario ordenado, sino como un organismo lleno de fisuras, reflejos, cables, sombras y accidentes visuales que, juntos, construyen una poesía del desorden. Con más de 5 décadas de trayectoria, Andrade ha retratado la vida urbana en México desde una mirada que combina sensibilidad documental y experimentación formal, encuadres oblicuos, juegos de luz y sombra, apariciones fantasmales en vitrinas y superficies pulidas, anuncios rotos, fachadas descarapeladas y escenas mínimas donde lo popular y lo extraño conviven en un mismo plano. Materia Imperfecta funciona, así, como un recordatorio de que la ciudad nunca está terminada y que su belleza, lejos de la postal limpia, se encuentra en las grietas, en lo que se desborda y en aquello que habitualmente se considera ruido visual. El Festival Tragaluz 2025, bajo el lema Entre Mundos, se despliega entre Morelia y Pátzcuaro como un espacio donde la fotografía no solo expone imágenes, sino que habilita conversaciones sobre identidad, memoria y futuro. Del 19 al 21 de septiembre, el encuentro reunió exposiciones de autores nacionales e internacionales, talleres, conversatorios y actividades en calle que invitaron al público a pensar cómo la imagen construye relatos sobre la vejez, la migración, el cuerpo, la memoria familiar y el territorio. La curaduría de esta edición se mueve justamente entre esos mundos, desde lo abstracto y geométrico hasta lo íntimo y testimonial, pasando por propuestas que rozan lo tétrico o lo onírico, siempre con la intención de que la fotografía deje de ser solo un objeto para mirar y se convierta en punto de partida para dialogar sobre quiénes somos y qué estamos dejando registrado de nosotros mismos. En un estado como Michoacán, marcado por contrastes entre violencia, riqueza cultural y paisajes de enorme fuerza simbólica, un festival así actúa como laboratorio para reimaginar la forma en que se cuenta la región dentro y fuera de sus fronteras. El cierre de esta edición de Tragaluz tiene un gesto central, el homenaje póstumo al fotógrafo michoacano Guillermo Busterauz Cortés, fotoperiodista, docente y gestor cultural cuya obra capturó por décadas la vida cotidiana, los movimientos sociales y los rostros anónimos del Estado. Busterauz, además de documentar con rigor y sensibilidad, se destacó por su labor formativa, impulsando talleres, colectivos y espacios de exhibición que permitieron a nuevas generaciones acercarse a la fotografía no solo como oficio, sino como herramienta para mirar con atención crítica su contexto. Al dedicarle parte de su programación y proyectar su trabajo en diálogo con autoras como Yolanda Andrade, el festival articula una línea de continuidad entre quienes abrieron camino y quienes hoy experimentan con lenguajes nuevos, demostrando que la historia visual de un territorio se escribe entre muchas manos y miradas. Para la audiencia del Michigan News, este bloque no solo informa de un evento cultural, invita a pensar que cada imagen, desde un retrato callejero hasta una serie conceptual, es también una forma de decir aquí estamos en medio del ruido del país.
Espacio. En este bloque de espacio y cosmos, el Michigan News se asoma a un momento en el que la exploración espacial recuerda lo frágiles que siguen siendo nuestras incursiones fuera de la Tierra. 3 taikonautas chinos permanecieron durante días sin cápsula de regreso segura en la estación espacial Tiangong, después de que la nave Shenzhou 20 resultara dañada por el impacto de un fragmento de basura espacial en una de sus ventanas, lo que la volvió inservible para el reingreso. Aunque la tripulación se mantuvo estable y con soporte vital garantizado, el escenario encendió alarmas globales porque dejó claro que ya no es solo un fallo técnico lo que puede dejar varados a astronautas, sino la saturación de desechos en órbita producto de décadas de satélites, cohetes y restos sin control. La Agencia Espacial Tripulada de China tuvo que acelerar el lanzamiento de una misión de emergencia con la Shenzhou 22 como cápsula de reemplazo, subrayando la urgencia de políticas internacionales más estrictas para gestionar la basura espacial y evitar que el espacio cercano a la Tierra se convierta en un campo minado que amenace cada misión tripulada. Mientras tanto, en Marte, el rover Perseverance sumó un hallazgo que mira hacia atrás en el tiempo, una roca alargada, de unos 80 centímetros, cuya composición rica en hierro y níquel la señala como un probable meteorito metálico, posiblemente fragmento del núcleo de un antiguo asteroide. Los instrumentos del rover detectaron altas concentraciones de estos metales, característicos de cuerpos que se formaron en las primeras etapas del sistema solar, cuando los materiales más densos se hundieron al interior de los asteroides y luego fueron expuestos por colisiones y fracturas. Si se confirma su origen, sería el primer meteorito de este tipo identificado por Perseverance desde su llegada en 2021, y un candidato para futuras muestras que podrían regresar a la Tierra en misiones posteriores, ofreciendo pistas sobre la historia de impactos que modeló la superficie marciana y sobre cómo se distribuyen estos fragmentos en el planeta rojo. Y más lejos aún, el telescopio espacial James Webb aporta una pieza clave al rompecabezas del origen de las primeras estrellas. Observaciones recientes de una galaxia bautizada MPGCR3 revelan una metalicidad extremadamente baja, apenas un 0.7% de la del Sol, lo que la convierte en una de las galaxias más pobres en metales conocidas. Esa pobreza no es un defecto, sino una pista. Cuanto más antigua es una estrella, menos elementos pesados contiene, de modo que sistemas tan primitivos podrían albergar las esquivas estrellas de población 3, las primeras que se encendieron tras el Big Bang, formadas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. El equipo liderado por la astrónoma Sijia Cai combinó datos del James Webb con observaciones del Very Large Telescope y del telescopio Subaru para descomponer la luz de MPGCR3 y encontrar precisamente esas huellas, líneas fuertes de hidrógeno y helio y casi ninguna señal de oxígeno u otros metales pesados. En conjunto, los taikonautas atrapados por un golpe de chatarra orbital, el meteorito metálico marciano y la galaxia casi virgen en metales cuentan una misma historia. Mientras se empuja la frontera de la exploración, el espacio nos recuerda que cada avance abre también nuevas vulnerabilidades y nuevas preguntas sobre nuestro lugar en un universo que aún se está tratando de entender. Salud. En este bloque de salud del Michigan News, la conversación se centra en algo que parece cotidiano e inocente, pero que los datos empiezan a señalar como un factor de riesgo claro: el tiempo que pasamos sentados frente a una pantalla sin movernos. Un estudio publicado en la revista European Psychiatry, basado en más de 65.000 adultos seguidos durante 4 años, encontró que reducir una hora diaria de televisión y sustituirla por otra actividad, desde ejercicio hasta ocio activo o incluso dormir un poco más, puede disminuir el riesgo de depresión alrededor de 11% y que en adultos de mediana edad el beneficio es todavía mayor, llegando hasta una reducción cercana al 43% cuando se cambian 2 horas completas por actividades más dinámicas. El hallazgo es importante porque no se limita a decir ver mucha tele es malo, sino que muestra qué pasa cuando se reemplaza parte de ese tiempo por movimiento, interacción social u otras tareas que sacan al cuerpo y a la mente del modo pasivo prolongado. Para una audiencia que vive entre jornadas laborales frente a la computadora, maratones de series y scroll infinito, el mensaje es claro: pequeños ajustes diarios, bajar 1 hora de pantalla y salir a caminar, hacer algo de ejercicio ligero o incluso ordenar la casa con mayor actividad, pueden marcar una diferencia concreta en la salud mental, especialmente a partir de los 40 años.
Al otro extremo del espectro, donde la preocupación ya no es prevenir, sino entender cómo se deshace la memoria, un grupo de científicos se adentró en el cerebro para buscar qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer con algo muy específico, la capacidad de reconocer rostros familiares. Un estudio reciente en ratones, publicado en la revista Alzheimer's and Dementia, se enfocó en las llamadas redes perineuronales, una especie de malla de matriz extracelular que recubre ciertas neuronas en el área K2 del hipocampo, región clave para la llamada memoria social. Los investigadores observaron que, en modelos animales de Alzheimer, estas redes se degradan de forma notable y que, cuando se dañan experimentalmente en ratones sanos, los animales dejan de distinguir entre individuos conocidos y desconocidos, imitando el tipo de falla que se ve en pacientes que ya no reconocen a familiares. Lo más relevante es que, al inhibir ciertas enzimas, metaloproteinasas, que destruyen estas redes, se logró preservar la estructura de las perineuronal nets y retrasar la pérdida de memoria social en los ratones, lo que abre la puerta a nuevas líneas de investigación terapéutica centradas no solo en las neuronas, sino en el andamiaje que las sostiene. Juntos, estos dos frentes, el del estilo de vida y el de la neurociencia de precisión, dibujan un mapa útil para la audiencia. Por un lado, hay decisiones cotidianas al alcance de casi cualquiera, como reducir el sedentarismo frente a pantallas y mover un poco más el cuerpo, que ya muestran efectos medibles sobre el riesgo de depresión en la mediana edad. Por otro, hay equipos que trabajan en el laboratorio para entender a nivel microscópico por qué, en enfermedades como el Alzheimer, se rompe ese hilo íntimo que nos permite reconocer a quienes amamos. En un país donde los trastornos depresivos y las demencias van al alza, este bloque de salud busca ofrecer algo más que preocupación, información concreta para ajustar hábitos hoy, y señales de que la investigación científica está abriendo caminos para que, en el futuro, la pérdida de memoria social no sea vista como un destino inevitable, sino como un proceso que puede comprenderse y, con suerte, frenarse. Naturaleza. En este bloque de naturaleza de El Michigan News, la mirada se desplaza del espacio profundo al origen mismo de algunas de nuestras conductas y de la tierra que pisamos. Un equipo internacional de científicos analizó frutas muy maduras que consumen chimpancés salvajes en Uganda y Costa de Marfil y confirmó que contienen, de forma natural, concentraciones de etanol cercanas a 0.3%, suficientes para que estos primates ingieran el equivalente a una o incluso dos bebidas alcohólicas humanas al día sin mostrar signos de embriaguez ni pérdida de coordinación. Los animales comen entre 5 y 10% de su peso corporal en fruta madura, lo que se traduce en unos 14 gramos de alcohol diarios en promedio, pero su organismo metaboliza ese etanol de forma eficiente, al punto de que, para emborracharse, tendrían que consumir tanta fruta que físicamente ya no podrían hacerlo. Este hallazgo refuerza la llamada hipótesis del mono borracho, que sugiere que la afinidad humana por los aromas y sabores fermentados podría tener raíces evolutivas en primates que aprendieron a seguir el olor del etanol para encontrar frutos muy energéticos, sin quedar incapacitados por ello. Del interior del cuerpo pasamos al interior de la Tierra, donde otro estudio intenta explicar una de las grandes rarezas del planeta, las enormes masas densas conocidas como LLSVP, Large Low Shear Velocity Provinces, situadas sobre el límite entre el núcleo y el manto, bajo África y el Pacífico. Desde la sismología se sabe que estas provincias reducen la velocidad de las ondas sísmicas y podrían extenderse miles de kilómetros lateralmente y cientos de kilómetros en grosor, actuando como continentes enterrados que influyen en la formación de superplumas, en el vulcanismo de puntos calientes y en la dinámica del manto profundo. Modelos recientes, que combinan datos sísmicos con simulaciones geodinámicas, apuntan a que estas LLSVP no serían simples acumulaciones de manto más caliente, sino reservorios de material químicamente distinto, posiblemente enriquecido en hierro, con una densidad ligeramente mayor que el manto circundante. Una de las hipótesis más sugerentes plantea que podrían ser restos del planeta protoplanetario Theia, el cuerpo que habría chocado con la Tierra primitiva y dado origen a la Luna. Fragmentos de su manto se habrían hundido hasta el límite núcleo-manto y permanecido allí como cápsulas de tiempo del sistema solar temprano. Para la audiencia, este bloque conecta dos historias que parecen lejanas, pero dialogan en un mismo eje, la evolución. Por un lado,
Chimpancés que comen fruta fermentada a diario sin emborracharse ofrecen pistas sobre cómo nuestra especie pudo haber desarrollado tolerancia y atracción hacia el alcohol como subproducto de una estrategia de supervivencia en selvas llenas de olores y azúcares volátiles. Por otro, estructuras gigantescas enterradas a casi 3.000 kilómetros de profundidad podrían ser restos de un planeta perdido y explicar por qué la Tierra tiene hoy el relieve, el vulcanismo y la distribución de continentes que conocemos. Entre la fruta que madura en una rama y las masas densas que reposan sobre el núcleo, la ciencia recuerda que tanto nuestros hábitos cotidianos como el mapa del planeta son capítulos de una misma historia larga, la de un mundo y una especie moldeados por impactos, adaptaciones y equilibrios finos que apenas empezamos a descifrar. Reportaje. Desde hace años, cada vez que abres la llave y no sale agua, te dicen que es culpa de la sequía, del cambio climático o de tu propio desperdicio. Pero la verdad que nadie te cuenta es que, mientras las colonias populares esperan pipas que nunca llegan, hay una estructura completa de políticos, empresas y funcionarios que se están repartiendo el agua de México como si fuera un botín. No hablamos del robo hormiga de una toma clandestina ni del piperazgo esporádico, hablamos de un sistema institucional de privatización, concesiones opacas y subcontrataciones donde los nombres del PAN y del PRI se repiten una y otra vez. Esta es la historia del huachicol del agua que opera a la luz del día, escondido en actas de cabildo, títulos de concesión y contratos millonarios que convirtieron el derecho humano al agua en un negocio redondo para quienes tienen poder político. El mapa del despojo empieza en el Bajío. Una investigación de Milenio reveló que al menos 6 líderes históricos del PAN han acaparado una veintena de concesiones hídricas en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes, administrando millones de metros cúbicos de agua subterránea mientras productores agrícolas de esas mismas regiones padecen sequías y restricciones. Entre los nombres, Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, con 3 concesiones a su nombre y de familiares desde 1996, Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro, que obtuvo una concesión de casi 10.000 metros cúbicos en 2022, 5 años después de dejar el poder, y Marco Cortés Mendoza, expresidente nacional del PAN, con 2 concesiones agrícolas en Jalisco gestionadas entre 2016 y 2021. Todos estos permisos los otorgó la Comisión Nacional del Agua, una institución federal que debería garantizar el acceso equitativo al recurso, pero que ha funcionado como ventanilla para favorecer a quien tiene las conexiones correctas. Mientras tanto, campesinos de los mismos estados reclaman que sus pozos están secos y que las cuotas para riego se han disparado, porque el agua que debería llegar a sus parcelas ya tiene dueño desde antes de tocar el suelo. El modelo no se limita al campo. En las ciudades, la estrategia ha sido privatizar el servicio sin decirlo explícitamente. En Querétaro, en 2022, el Congreso local con mayoría panista aprobó una reforma para entregar la gestión del agua potable a empresas privadas bajo el modelo de concesiones de hasta 20 años renovables, con la excusa de mejorar la eficiencia y modernizar la infraestructura. 2 diputados del PRI acompañaron la iniciativa. El resultado, las empresas concesionarias tendrían facultades para autorizar proyectos hidráulicos, fijar tarifas y otorgar conexiones a desarrollos inmobiliarios, mientras los usuarios vieron aumentos en los recibos sin que mejorara el servicio. En Aguascalientes, la concesionaria de agua del municipio, conocida como CAASA, es operada por Veolia, una transnacional francesa del agua que maneja la infraestructura local bajo un esquema de socio privado que cobra tarifas elevadas y que ha sido denunciada repetidamente por cortes injustificados y opacidad en los contratos. Ese patrón se repite en otras ciudades del país, donde gobiernos estatales y municipales ceden la operación del agua a terceros sin informar con claridad a la población, ocultando que están convirtiendo un servicio público en una mercancía controlada por capitales privados. Pero la dimensión más brutal del huachicol institucional del agua ocurre cuando el Estado renuncia a su obligación y el vacío lo llenan redes criminales con protección política. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia identificó cadenas de robo y venta ilegal de agua que operaban con complicidad de autoridades locales, organizaciones sociales con fachada de sindicatos,
Comisariados ejidales y particulares que utilizaban pozos sin autorización, robaban agua de redes municipales y la vendían hasta 60% más cara a comunidades que padecían desabasto crónico. Entre las organizaciones detectadas, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, Los 300, Libertad 25 de marzo, 22 de octubre y Choquiza, todas con prácticas de extorsión, despojo, encubrimiento y abuso de autoridad. Los habitantes de municipios afectados estaban obligados a comprar agua solo a los piperos agremiados, identificados con calcomanías y logos, y si se negaban, simplemente se quedaban sin agua. Ese nivel de impunidad solo es posible cuando hay una cadena de complicidad que va desde la autoridad municipal hasta las instancias estatales y federales que prefieren mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado rellena el hueco que dejó el Estado. Este modelo de despojo no solo afecta la cartera de las familias, está reconfigurando el mapa político y social de México. En noviembre de 2025, productores agrícolas y transportistas de 11 estados bloquearon carreteras en todo el país durante varios días consecutivos, con dos demandas centrales: precios justos para sus productos y rechazo a las reformas planteadas a la Ley de Aguas Nacionales, que temen termine de consolidar el control privado sobre el recurso. En el arco norte de la Ciudad de México, en la autopista México-Toluca, en Lechería Texcoco, en San Luis Potosí, Chihuahua, Zacatecas y Estado de México, las protestas dejaron en claro que el conflicto por el agua ya no es un asunto técnico ni administrativo, es político y está en el centro de la disputa por el futuro del país. Las comunidades ya no creen en el discurso de la escasez natural, porque han visto con sus propios ojos cómo el agua que les falta llega puntual a fraccionamientos de lujo, parques industriales y campos de golf. Han documentado las tomas clandestinas, las pipas que salen de pozos sin medidor, los contratos firmados entre empresas y gobiernos que nunca se hicieron públicos. Y han entendido que, cuando cierran una carretera, no están bloqueando el tránsito, están bloqueando un sistema que convirtió la sede en negocio. La pregunta que atraviesa esta investigación es simple: ¿a quién le pertenece el agua de México? Porque si le pertenece al pueblo, como dice la Constitución, entonces las concesiones millonarias que la Conagua entregó a exgobernadores, dirigentes partidistas y empresas transnacionales son ilegítimas. Si le pertenece al pueblo, entonces los contratos de Querétaro, Aguascalientes, Estado de México y otras entidades deberían estar disponibles en portales de transparencia, sujetos a consulta ciudadana y auditados cada año. Si le pertenece al pueblo, entonces cada peso que se cobra en los recibos debería destinarse a mejorar el servicio, no a enriquecer a concesionarios privados con tasas de retorno garantizadas por el erario. Pero la realidad es que el agua de México dejó de ser un bien común hace décadas, cuando gobiernos del PRI y del PAN decidieron que era más rentable privatizarla sin decirlo, fraccionarla en concesiones, entregarla a empresas amigas y dejar que las comunidades pelearan por las obras. Hoy, 3.000 grandes usuarios privados acaparan la mayor parte de las concesiones otorgadas por la Conagua, entre ellos corporativos como Kimberly-Clark, empresas mineras, refresqueras y agropecuarias, políticos con licencias a su nombre y hasta grupos religiosos que controlan pozos profundos. Este huachicol del agua no sucede en la clandestinidad de una madrugada ni en un paraje olvidado, sucede en oficinas de gobierno, en decretos publicados en diarios oficiales, en actas de cabildo que nadie lee y en contratos que llevan la firma de autoridades electas. Sucede cuando un exgobernador panista obtiene una concesión hídrica años después de dejar el cargo y nadie se pregunta cómo fue posible. Sucede cuando un municipio entrega la gestión del agua a una transnacional francesa y la ciudadanía se entera por los aumentos en los recibos. Sucede cuando un sindicato fantasma roba agua de una red pública, la vende al triple y la autoridad local mira hacia otro lado porque hay un pacto de impunidad. Sucede cuando campesinos y transportistas tienen que cerrar carreteras para que alguien les explique por qué el agua que necesitan para sus cultivos está comprometida en concesiones que vencen en 2037. Y sucede, sobre todo, cuando normalizamos que haya gente que abre la llave y no sale nada, mientras otros riegan jardines, llenan albercas y operan industrias sin restricción alguna. La información es poder, y conocer cómo funciona este sistema de despojo es el primer paso para desmontarlo.
No basta con exigir que llegue el agua a tu colonia, hay que exigir que se cancelen las concesiones ilegítimas, que se auditen los contratos de subcontratación, que se reviertan las privatizaciones encubiertas y que el agua vuelva a ser gestionada como lo que es, un derecho humano y un bien común, no una mercancía ni un botín político. Mientras eso no ocurra, seguiremos viviendo en un país donde unos cuantos se quedan con el agua y el resto apenas sobrevive con lo que les dejan. Y eso, en un territorio donde cada vez llueve menos y las sequías son más largas, no es solo injusto, es insostenible. Hoy vimos que el agua, el maíz, la cocina y la memoria son el verdadero campo de batalla del país, del huachicol hídrico a los festivales comunitarios y las cocinas solidarias que rescatan alimentos y personas. Si esta información te sirve, comparte este programa, déjanos tu like y cuéntanos en comentarios qué historia te gustaría que sigamos investigando en la próxima edición.